terrorista, güey. Es criminal, güey, esta mujer, güey, o sea, está un pedo de, o sea, con lo flaca que está, güey, está un pedo de mosca, güey, de colgar las chanclas. Wicked arruinó la vida de sus protagonistas. Wicked debería ser el regreso triunfal de Oz, el musical de la década, con Ariana Grande, un reparto de temas inolvidables y la promesa de volver a enamorarnos de la magia del cine. Pero lo que empezó como un sueño terminó convertido en una... Y, güey, la señora esa, te juro que tiene cara de... La negra esta, güey, te juro que esa señora, güey, tiene cara de demonio, güey. O sea, no sé si es porque es oscura o qué onda, güey. Pero, o sea, tú la ves y es un casting perfecto para un Wendigo, güey, en una película de terror, güey. pesadilla, porque la historia de Oz siempre escondió un centenar de secretos oscuros. A la protagonista original debieron medicarla para que ¡Ey! ¡Grande! Grande, Eric, por las otras 2 subs de regalo. Te quiero, guapo. Esa negra es un dementor. no pare de cantar. Los actores terminaban hospitalizados en cada toma y el set parecía más Es una verdad, trampa. sí es cierto, güey. Supuestamente la película de Oz, o sea, el mago de Oz, la primerita, tiene como que mucha tragedia detrás, güey, ¿no? O sea, había... El hombre de... El que hacía de hombre de hojalata se había muerto de cáncer, un pedo así, güey, ¿no? Que un estudio de cine. El clásico de 1939 fue tan brillante en pantalla como tóxico detrás de cámaras, pero la maldición no solo quedó ahí. Durante el rodaje de Wicked, la sombra detrás de este clásico de Hollywood llegó a la nueva generación de brujas. Lo que debía ser la película más esperada del año se transformó en un caos de escándalos, sufrimiento y enfrentamientos. Por la pintura que usaron para pintar, maquillarlo de metal. Pero sí fue que le dio cáncer un pedo así, güey, ¿no? Dentro y fuera de la pantalla. Mejor que se preparen porque hoy vamos a meternos en el hechizo más peligroso de Hollywood, porque si algo nos enseñó Oz es que el precio de la fama siempre es alto, incluso para los cuentos de hadas. El origen de la maldición. Estrenada en 2024, Wicked fue una superproducción que terminó envuelta en todo tipo de controversias, pero para entender por qué, tenemos que mirar mucho más atrás. Porque esta historia no empezó con Ariana Grande ni con efectos digitales, sino con un hombre que soñó con crear el cuento de hadas definitivo y terminó abriendo la puerta a una de las leyendas más oscuras del cine. ¿Hitler? Retrocedamos más de 160 años en el tiempo. Nacido en Nueva York en 1856, Lyman Frank Baum fue un escritor norteamericano de novelas fantásticas dirigidas a un público infantil. El TikTok de Oz. Ah, amigo. Spoiler de la vida. El camino hacia Oz, la ciudad esmeralda de Oz. El mago de Oz son varios libros, según yo solamente era uno, ¿eh? Baum creció en una finca familiar llamada Rose Lawn, un lugar que siempre recordaría como el paraíso. Era un chico frágil de salud, pero con una imaginación desbordante. A los 12 años fue enviado a una academia militar donde la disciplina estricta chocó con su espíritu soñador. Lo castigaban constantemente por distraerse hasta que el estrés le provocó un colapso físico. Poco después lo expulsaron. Aquella experiencia marcaría su vida y de alguna manera también su forma de crear historias. Desde muy joven Tengo entendido que por el calor de las luces no podía usar cualquier pintura y por eso usaron la de plomo y todavía no se sabía que era tóxico. empezó a escribir por su cuenta, aprovechando que su padre había comprado una imprenta a bajo costo. Con su hermano Henry creó The Rose Lawn Home Journal, un periódico que relataba las novedades de la finca. Ya cerca de los 20 años, Baum, ahora fanático del teatro, se metió en el mundo escénico, aunque no de la mejor manera. Una compañía en decadencia lo contrató para reponer su vestuario, con la promesa de darle papeles protagónicos si lo lograba. Pero todo fue una estafa. Desilusionado, Baum terminó trabajando en el bazar de su cuñado, y allí vivió algo que lo marcaría para siempre. Un día encontró a un compañero encerrado en un almacén. Eran dos, pero Baum era el único con vida. De esa experiencia nació su primer relato literario publicado en una revista. Un hecho como ese podría haber sido traumático para cualquiera, pero para el autor significó un golpe de inspiración. Ese contraste entre fantasía y tragedia lo acompañaría para siempre, pero no nos adelantemos. Lo que sigue se vuelve aún más oscuro. Tartaja, ¿sabías que se dice que Pink Floyd hizo un disco basado en Oz? De hecho, la historia se llama Dark Side of the Rainbow.
Ah, me suena, ¿eh? Creo que el Tomás me lo platicó una vez. 2 años más tarde, en 1882, se casó con Maud Gage. En 1888, los Baum se mudaron a Aberdeen, en el territorio de Dakota, donde Frank demostraría su lado más oscuro al editar el periódico local The Aberdeen Saturday Pioneer. Tras la muerte del líder indígena Toro Sentado a manos de la policía de la agencia india, Baum recomendó el exterminio total de todos los pueblos indígenas de América en una columna que escribió el 20 de diciembre de 1890. Aunque no quedaba claro si el texto era satírico o no, el autor despejó todas las dudas un año más tarde, cuando escribió una respuesta editorial acerca de la masacre de Wounded Knee, que implicó el asesinato de 300 nativos por parte del ejército norteamericano. Baum decía en aquel apartado, y cito textual, «Más nos vale, para proteger nuestra civilización, exterminar a estas criaturas salvajes e indomables de la faz de la tierra». El gringo menos racista que te puedas topar. Si estás sorprendido, es entendible. Resulta un poco fuerte saber que el creador de una novela de fantasía alegre y llena de colores podría pedir el exterminio de pueblos originarios. Como todo en Mi tío. Nos, la dicotomía es constante y va a acompañar cada momento de este relato. Después del fracaso de su periódico en 1891, Baum volvió a empezar desde cero. Se mudó con su esposa y sus 4 hijos a Chicago. Pasó casi una década creando poemas infantiles y relatos fantásticos hasta que en 1900 consiguió dar en el blanco. Junto al ilustrador William Denslow publicó El maravilloso Mago de Oz, y ese libro lo cambió todo. Fue un éxito inmediato. Los niños lo adoraban, los críticos lo elogiaban y durante 2 años fue el libro infantil más vendido de Estados Unidos. Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde se volvieron símbolos de esperanza, ingenio y valentía. Baum había inventado un nuevo tipo de cuento de hadas, uno sin reyes ni castillos europeos, uno hecho a medida del sueño americano. 2 años después del libro, Baum y Denslow adaptaron la historia al teatro, en un musical dirigido por Fred Hamlin. El problema fue que Baum no sabía cuándo detenerse. Su obsesión por el teatro lo llevó a invertir en producciones cada vez más ambiciosas, hasta que terminó en bancarrota en 1911. Vendió los derechos de varias de sus obras, incluido El Mago de Oz, y se vio obligado a volver a abandonar sus grandes sueños escénicos. Durante los años siguientes surgieron algunas adaptaciones cinematográficas de Oz, pero todas quedarían en el olvido. En 1919, agotado y en bancarrota, L. Frank Baum sufrió un derrame cerebral. Al día siguiente murió apenas 9 días antes de cumplir 63 años. Según su esposa, sus últimas palabras fueron: «Ahora me voy a dormir». Negros de mierda. Perdón, güey, es que después de la racistada que dijo, me hubiera esperado cualquier cosa, güey, la verdad. Mira, una frase sencilla, pero que hoy suena casi profética, porque 20 años más tarde, su creación despertaría. En 1939, El Mago de Oz volvió a nacer en la gran pantalla. La película se convirtió en un clásico eterno, pero también arrastró una serie de tragedias y accidentes que con el tiempo alimentaron la idea de una maldición. Y quizás tenga sentido. Después de todo, Baum había creado Oz como una vía de escape de su propia oscuridad, un mundo donde las almas perdidas encontraban un camino de regreso a casa, un lugar tan luminoso que inevitablemente proyectaría sombras. A fines de ¿Has visto Django sin cadenas? Una los vez. años 30, el cine vivía una revolución. El sonido ya era parte del lenguaje. En YouTube existe una versión donde está sincronizada la música y el álbum juntos y no mames, está bien loco todo ese pedo. Yo lo conocí como Dark Side of the Rainbow. El color empezaba a imponerse y los grandes estudios competían por ver quién podía crear la fantasía más espectacular jamás vista. En ese contexto, un productor llamado Melville Leroy se propuso una meta imposible: revivir el mundo de Oz. Leroy no era un soñador cualquiera, venía del éxito con películas como Soy un fugitivo y Calle 42, y se había ganado una reputación como uno de los productores más ambiciosos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero lo que haría ahora era distinto. Quería hacer algo mágico, algo que pudiera competir con el fenómeno que Walt Disney había creado con Blancanieves y los 7 enanitos. Pero aquella no sería una tarea fácil. Blancanieves tenía todos los ingredientes del éxito: princesas, castillos, bosques encantados y animales que cantaban. El Mago de Oz, en cambio, era otra cosa. Era una historia profundamente americana, sin reyes ni reinas, donde una chica del campo acababa en un mundo que parecía inventado por alguien bajo sustancias bastante dudosas. Convencer a los ejecutivos de MGM no fue sencillo. La idea de adaptar un libro que ya había tenido varios fracasos en el pasado sonaba como una apuesta demasiado arriesgada, pero Leroy insistió.
murió, y lo hizo con la misma convicción que Baum había tenido 40 años antes. Finalmente, el estudio cedió. En 1938, la MGM compró los derechos del maravilloso Mago de Oz y Leroy se puso al frente de una producción que prometía ser el mayor espectáculo en Technicolor hasta la fecha. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa fantasía luminosa se estaba gestando uno de los rodajes más turbulentos de la historia del cine. Con el proyecto finalmente aprobado, Mervyn Leroy necesitaba encontrar la Dorothy Gale perfecta. En ese momento, la niña más famosa del mundo era Shirley Temple. Tenía apenas 10 años y era la gran estrella de la 20th Century Fox. Su sola presencia garantizaba el éxito. Leroy intentó negociar con Fox, pero el trato se desmoronó. Algunos decían que la voz de Shirley no alcanzaba el registro necesario para las canciones. Otros, que los ejecutivos de Fox no querían soltar a su gallina de los huevos de oro. Entonces, Pues sí. Leroy volvió la mirada hacia alguien que ya estaba dentro del estudio, Judy Garland. Tenía 16 años, una voz poderosa y una fragilidad que conmovía. El problema es que no era exactamente la Dorothy que el estudio había imaginado. No era una niña ni tampoco rubia ni exitosa como Shirley, pero Leroy volvió a insistir. Veía en ella algo más profundo, una autenticidad que podía sostener todo el peso emocional del personaje. Cuando MGM finalmente aprobó su elección, comenzó la verdadera transformación. Al aceptar, Garland selló su destino. Desde el inicio le impusieron una dieta extrema, un corset para aplanarle el pecho, maquillaje para hacerla parecer más joven y un control absoluto sobre su rutina diaria. Le daban estimulantes para soportar los largos ensayos y pastillas para dormir cuando su cuerpo no resistía más. Antes de llegar a Oz, Judy ya estaba atrapada en una fábrica de ilusiones. Se convirtió en el corazón del proyecto, pero también en su primera víctima. Mientras tanto, Leroy enfrentaba su propio dilema. ¿Quién podría dirigir algo así? Los nombres iban y venían. Norman Taurog, George Cukor, Victor Fleming, todos estaban sobre la mesa. Pero finalmente se eligió a Richard Thorpe, un director rápido y eficiente, el tipo de profesional que el estudio llamaba cuando había que entregar resultados sin hacer demasiadas preguntas. En este caso, esas cualidades serían su perdición. Pero no nos adelantemos. Ahora que Leroy tenía a sus estrellas delante y detrás de cámaras, necesitaba definir el resto del elenco para finalmente poner la máquina en marcha. Ray Bolger, un bailarín elástico y carismático, fue el primero en firmar el contrato. En un principio iba a interpretar al hombre de hojalata, pero insistió en cambiar de papel. Sentía que el espantapájaros quedaba mejor con su personalidad. El estudio accedió y el rol metálico pasó a Buddy Ebsen, un actor que parecía hecho para el musical. Para el León Cobarde eligieron al comediante Bert Lahr, una figura amada de Broadway. Para completar, la Bruja del Oeste fue para Margaret Hamilton, una ex maestra de escuela Por esa Claudia Sheinbaum. y madre soltera que prometía robarse cada escena. El elenco estaba completo. Judy sería el corazón, Bolger el alma, Ebsen el sacrificio, Lahr la comedia, Hamilton el miedo. Y todos, sin saberlo, serían parte de algo mucho más grande y mucho más tenebroso. El sueño estaba listo para hacerse realidad. La MGM estaba convencida de estar haciendo historia, y en cierto modo lo estaba haciendo, solo que la historia que quedaría grabada no sería la del cuento de hadas, sino la del precio que Hollywood cobra por convertir los sueños en realidad. El primer peor rodaje de la historia de Hollywood. Si en este punto aún no confías en nosotros cuando te aseguramos que este proyecto lleva la maldición de su autor, prepárate, porque aún falta lo peor. Desde el inicio, el Mago de Oz empezó a desintegrarse desde adentro. El primer golpe vino por el lado del liderazgo. Richard Thorpe, el director elegido por Mervyn Leroy, había comenzado el rodaje con la eficiencia que lo caracterizaba, pero su estilo mecánico y su falta de sensibilidad visual chocaron con todo lo que la MGM esperaba. Las primeras escenas filmadas eran frías y sin magia. Dorothy lucía una peluca rubia, el maquillaje era exagerado y la historia carecía de encanto. Cuando Leroy vio el material supo que algo estaba mal. Apenas 2 semanas después del inicio, Thorpe fue despedido. El estudio llamó entonces a George Cukor, un director más experimentado, conocido por su habilidad con los actores y su ojo para los detalles, pero su rol no era dirigir, sino reparar el desastre. Cukor rediseñó a Dorothy, le quitó la peluca, el exceso de maquillaje y le dio la apariencia natural que hoy todos recordamos. También ayudó a Judy a reencontrar a su personaje y a sentirse nuevamente una chica de verdad en medio del artificio. Cukor nunca llegó a rodar una escena completa, estuvo apenas unos días antes de ser reasignado a otro proyecto. El siguiente en la lista fue Victor Fleming, un tipo con fama de duro. Tenía una personalidad imponente. ¿Ese güey no inventó la penicilina? Y una manera directa de trabajar que imponía miedo. Fleming fue quien finalmente logró poner el rodaje en marcha, pero a un precio que sería imposible de pagar.
Se parece un chingo a Claudia Sheinbaum. Para hablar de la cantidad de decisiones moralmente cuestionables que se desarrollaron durante el rodaje de Oz, es necesario que entremos un poco en contexto. Cuando El Mago de Oz comenzó a rodarse, Hollywood estaba en su época dorada, pero bajo el brillo de las luces el Hollywoodland, Hollywood antes se llamaba Hollywoodland. tema de estudios era implacable. Los contratos valían más que las personas, y la salud de un actor se consideraba un detalle menor si la película lo exigía. La MGM quería que cada personaje pareciera salido de un sueño, pero lo que los artistas de vestuario y maquillaje diseñaron se parecía más a una pesadilla. Sería imposible enumerar las acciones que hoy serían consideradas ilegales sin que el video se extienda a 1 hora, así que mejor comencemos. Ese inventó la piedra filosofal. El hombre de hojalata debía tener una piel metálica que brillara bajo el Technicolor. Para lograrlo, el equipo cubrió a Buddy Ebsen con un polvo de aluminio mezclado con grasa cosmética. Durante los primeros días de rodaje, Ebsen comenzó a toser y luego a asfixiarse. Lo internaron de urgencia. El polvo había llegado a sus pulmones y estuvo muy cerca de tener una reunión personal con Baum. Estuvo hospitalizado semanas enteras, mientras que el estudio, sin siquiera avisarle, ya buscaba a su reemplazo. Jack Haley tomó su lugar, pero la solución del equipo de maquillaje no fue mucho mejor. Cambiaron el polvo por una pintura líquida, igual de tóxica, que le provocó una infección ocular. El león cobarde tampoco la pasó mejor. El traje de Bert Lahr estaba hecho con piel de león real. Pesaba más de 40 kilos y se calentaba bajo las luces del set como un horno. Sí, Lahr debía actuar, cantar y moverse dentro de una cápsula de sudor, con el aire tan viciado que apenas podía respirar. Al final del día, el traje empapado debía secarse con ventiladores industriales para volver a usarlo al día siguiente. El espantapájaros, interpretado por Bolger, parecía el más cómodo, hasta que su maquillaje comenzó a endurecerse sobre la piel. Se le pegaba tanto al rostro que, al retirarlo, le dejaba marcas profundas y cortes que tardaron semanas en cicatrizar. Durante años, Bolger contaría que las líneas del disfraz se le grabaron literalmente en la cara. Y luego estaba la bruja del oeste. El verde de Margaret Hamilton provenía de una mezcla química que, al contacto con el aire caliente, podía volverse inflamable. Cosa Su puta madre, pues que le echaron, güey, no mames. Que, como no podía ser de otra manera, sucedió. En una de las escenas, una trampa de fuego explotó antes de tiempo. Hamilton se cubrió el rostro justo a tiempo, pero las llamas le alcanzaron la mano y el mentón. Terminó con quemaduras de 2º grado y hospitalizada durante semanas. Cuando volvió al set, exigió una sola condición: que nunca más usaran fuego cerca de ella. A simple vista, la película parecía un espectáculo de colores y magia, pero detrás de cámara era un campo de tortura. Los técnicos experimentaban Los del estudio, el que tenga miedo a morir que no nace. sin saber los riesgos, los maquilladores mezclaban químicos peligrosos como si fueran pintura y nadie, absolutamente nadie, se preguntaba si todo eso valía la pena, porque en Hollywood en 1939 el sufrimiento era parte del contrato. Igualmente, hay que decirlo, el equipo de vestuario y maquillaje fue solo uno de los grandes villanos. Quien se complementó perfecto al mecanismo de tortura fue Fleming, que empujaba a los actores al límite, filmaba hasta el agotamiento y exigía tomas una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Bajo la dirección de Fleming, el ambiente en el set se volvió insoportable. El calor de las luces, el maquillaje tóxico y los largos días hicieron que el elenco se enfermara, se desmayara o colapsara más de una vez. Y mientras los protagonistas de Oz sufrían por fuera, Judy Garland lo hacía por dentro. Ella no necesitaba un disfraz para sentirse atrapada. Su cárcel era invisible y se llamaba MGM. Desde el primer día de rodaje, el estudio la trató como un producto. La obligaban a usar un corsé apretado y le exigían una dieta a base de sopa de pollo y cigarrillos. Sí, esto es real. Su cuerpo estaba Oye, ¿eso es un manjar, loco? De haber sabido, yo me apunto para ser Dorothy, amigo. Eso es maravilloso, increíble. controlado, su voz vigilada y su sonrisa programada. Para ella, la verdadera pesadilla estaba fuera del set. Para resistir los rodajes maratónicos que muchas veces superaban las 16 horas diarias, los productores y médicos del estudio le daban Cocaína. pastillas estimulantes para mantenerse despierta y pastillas para dormir cuando finalmente la soltaban. Judy vivía en una euforia química y el agotamiento total, una rutina que, aunque en ese momento parecía parte del trabajo, terminaría destruyéndola con los años. Su relación con los adultos en el set era igual de contradictoria. La madre de Judy, Ethel Goom, tampoco era un refugio. Causas de muerte en 1900, la Segunda Guerra Mundial.
Primero, la guerra. Segundo, ser actor del Mago de Oz. Estaba en el set controlando su comportamiento y empujándola a complacer al estudio. Con sus compañeros la cosa era aún peor. Tenían un gran resentimiento por el trato preferencial que había recibido por parte de MGM. Como resultado, Hailey, Bolger y Lar se dedicaban a planificar bromas crueles para la joven actriz. En el set nadie la defendía. Hasta llegaron a bofetearla en medio de una toma. Ya llegaremos ahí. Sin importar el sufrimiento, los 80 cigarrillos que le hacían fumar por día para adelgazar y el dolor en sus pies, cada vez que la cámara se encendía, algo pasaba. Judy desaparecía y Dorothy nacía. Cantaba con una inocencia tan real que el público creyó que detrás de esa voz había esperanza. La escena de Over the Rainbow terminó siendo su Eso es ser buena actriz, güey. refugio. La única parte del rodaje donde pudo sentirse libre, aunque sea por unos minutos. Después de cada toma volvía al mismo lugar. Una rutina de hambre, pastillas, presión y agotamiento. Como ya mencionamos, Fleming era un director muy difícil de llevar y solía perder la paciencia con el elenco, especialmente con Judy. Durante la filmación de la escena en la que Dorothy debía bofetear al león cobarde, Judy no podía dejar de reírse. La tensión era tal que el equipo tuvo que hacer una pausa. Fleming, enfurecido, la tomó del brazo, la apartó del set y le dio una breve charla, que terminó con una bofetada real. Ella regresó con los ojos vidriosos y filmó la escena en una sola toma. Minutos después, Fleming se arrepintió. Le dijo a un compañero que ojalá alguien le rompiera la nariz por haber perdido el control. Judy escuchó la conversación y en un gesto tan dulce como triste, se acercó y le dio un beso en la nariz para demostrarle que no le guardaba rencor. Era su manera de sobrevivir, perdonar rápido y seguir filmando. Pero lo peor no venía de Fleming, sino de más arriba. El jefe absoluto del estudio, Louis B. Mayer, tenía una forma siniestra de elogiar su talento. Solía decir que Judy cantaba desde el corazón, mientras apoyaba su mano sobre su pecho izquierdo para sentir dónde estaba el corazón. Años después, en sus memorias incompletas, Judy describiría con una ironía devastadora que tenía suerte de no cantar con otra parte de su anatomía. Como si la producción no tuviera ya suficiente inestabilidad, en los últimos tramos del rodaje Fleming fue llamado de urgencia para reemplazar a George Cukor en otro proyecto colosal, Lo que el viento se llevó. El set de Oz volvió a quedar huérfano y para terminar la película, MGM recurrió a un cuarto director, King Vidor, quien rodó las últimas escenas intentando que ningún actor vuelva a caer desmayado en el set, sufra algún tipo de maltrato público o fuese hospitalizado por intoxicación. Cuando finalmente las cámaras Hollywood siempre ha sido muy PDF, desde siempre. apagaron, nadie en el set del Mago de Oz podía creer que la película estuviera terminada. Habían pasado por incendios, intoxicaciones, desmayos, cambios de directores, accidentes, jornadas interminables. ¿No se supone que hubo un actor que se colgó, güey? Y que incluso en la película original se alcanza a ver al güey colgado ahí al fondo. Y crisis nerviosas. Para quienes habían estado ahí, El Mago de Oz nunca fue solo una película, fue una cicatriz. El estreno tuvo lugar en 1939. Según en una toma se ve de fondo. Ajá, según yo sí, güey. Era un trabajador. Ajá, según yo era un güey que trabajaba ahí, no sé si en las luces o en dónde chingados, pero había un cabrón que se había colgado. Era una leyenda urbana. En medio de una época turbulenta, el mundo estaba a punto de entrar en guerra y Estados Unidos necesitaba una historia que recordara la inocencia perdida. Las luces del Grauman's Chinese Theater iluminaron el cielo de Los Ángeles. La orquesta tocó los primeros acordes de Over the Rainbow y el público quedó hipnotizado. Era la confirmación de que Hollywood Era un güey que lo hacía de enano. podía fabricar sueños Entonces, a ¿sí o todo no? color, incluso después de haber destruido a quienes lo construyeron. La crítica adoró El Mago de Oz. El Technicolor fue celebrado como un milagro y las canciones se volvieron himnos instantáneos. Si bien su éxito de culto no fue inmediato, el público salía de las salas convencido de que nada podía igualar ese viaje. Con el tiempo se transformó en un clásico inmortal, pero mientras todos admiraban el resultado, los protagonistas de esa historia ya estaban cayendo en picada. Judy Garland, que había conquistado al mundo como Dorothy, se convirtió en propiedad de la MGM. El estudio la transformó en su estrella más rentable y también en su prisionera más dócil. A los 17 ya era adicta a las pastillas. A los 20 trabajaba bajo un régimen que lo obligaba a sonreír frente a cámara mientras se derrumbaba detrás de ella. Su peso era monitoreado a diario y su salud mental ignorada. Cada película la alejaba un poco más de sí misma, hasta que ya no quedaba nada de la chica que alguna vez soñó con volver a casa. En los años siguientes, Judy vivió entre recaídas, hospitalizaciones y matrimonios fallidos. Su talento la mantenía en pie, pero Que viva Hollywood, carajo.
Su mente y su cuerpo no podían sostener el ritmo de un sistema que devoraba a sus ídolos. En 1969, 30 años después del estreno del Mago de Oz, Judy fue encontrada en su departamento de Londres. Tenía 47 años. La No mames, se murió bien joven, güey. niña que cantó sobre lo que había más allá del arco iris no encontró nada del otro lado. Los demás tampoco escaparon ilesos. Buddy Ebsen vivió con secuelas respiratorias toda su vida. Margaret Hamilton nunca volvió a sentirse segura en un set después del incendio que casi deja a su hijo huérfano. Y Bert Lahr, el león cobarde, fue recordado por generaciones, por los meses que pasó sufriendo dentro de su traje del león real. Todos, de algún modo, quedaron marcados, como si Oz los hubiera tocado y ya no los soltara nunca más. Como solía pasar en aquel entonces, las desgracias de los protagonistas eran lo que menos le importaba a la industria y al público. Con el paso de las décadas, la película se volvió intocable. Se transmitía todos los años por televisión y millones de niños crecieron creyendo que ese mundo de colores era sinónimo de felicidad. Nadie hablaba del dolor detrás de cada toma ni del cementerio de talentos que Hollywood dejaba en el camino. Y sin embargo, algo de esa historia parecía seguir viva. Como si el alma de Oz nunca hubiera dejado de girar buscando nuevas víctimas. Es que es fea, güey. Parece un demonio, güey, te lo juro. O sea, esta madre te aparece en un pinche bosque de noche y te cagas, güey. Pero vivo y muerto. Nuevas generaciones dispuestas a revivirla. Y hoy, más de 80 años después, el ciclo volvió a empezar. Una nueva versión del Mago de Oz llegó al cine, con una tecnología que Baum jamás hubiera imaginado y con una promesa familiar, la de volver a ese mundo mágico que ya conocemos. Quizás la maldición nunca terminó. Quizás simplemente estaba esperando su turno para volver. Antes de continuar con las desgracias de Oz, quiero agradecerles a todos por quedarse a ver nuestros videos y suscribirse al canal. Zefilms tuvo su mejor año En un bosque la veo por la calle y le grito un agua. en cuanto a visitas, y eso es mucho viniendo de un canal de YouTube que existe hace más de una década, y muchos Lo del arcado es falso. De hecho, poco tiempo después se comunicó en realidad era una grulla que les había prestado el zoológico. Para los que dicen que es verdad, y fue Dross, que sepan que no. ¿Y para qué querían una grulla? saben que este éxito se lo debemos a la importancia que le damos a nuestros guiones, porque lo más importante para triunfar en esta plataforma es el tiempo de reproducción, es decir, lograr enganchar al espectador en una historia apasionante. Si estás buscando mejorar la calidad de tus videos en YouTube o dedicarte de lleno a contar historias, no puedo dejar de recomendarte mi curso de guión definitivo. Nos han colado ADs de manera tremenda y magistral, pero nunca nos habían colado un auto AD, cabrón. O sea, el Manzana, creo que incluso el Nokiru, mucha gente nos ha metido un AD así como que no queriendo la cosa, pero un auto AD, cabrón, eso nunca lo habíamos vivido. Gate al finalizar tu compra para un 20% de descuento. Y ahora sí, seguimos con el video. Durante décadas, El Mago de Oz fue intocable, un clásico sagrado que Hollywood decidió encajonar para no despertar a los fantasmas de ese rodaje tan polémico que era parte de la escenografía. De hecho, esa escena fue grabada antes que siquiera los actores estuvieran presentes. A medida que el tiempo pasaba, se iba volviendo más cuestionable. Hasta que, casi medio siglo después, alguien lo hizo. En 1995, el escritor estadounidense Gregory Maguire decidió volver a cruzar el portal hacia ese mundo que todos creían enterrado. Pero lo hizo desde el lugar más inesperado posible, el de la villana. Su novela, titulada Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, no era una secuela ni una simple reinterpretación. Era una autopsia moral del universo de Oz. Maguire se preguntó algo que nadie se había atrevido a cuestionar en 60 años. ¿Y si la bruja no era tan mala? ¿Y si el verdadero monstruo no vivía en Oz, sino en la forma en que lo habíamos contado? El autor imaginó una historia compleja, oscura y política, donde la bruja mala del oeste, ahora llamada Elphaba, no era una caricatura verde, sino una mujer marcada por la diferencia, el rechazo y la corrupción del poder. Un personaje que terminaba convirtiéndose en aquello que el mundo necesitaba temer. Cuando Maguire empezó a escribir Wicked a comienzos de los 90, sabía que estaba caminando sobre terreno sagrado. El Mago de Oz no solo
solo era una obra clásica, sino una propiedad intelectual rodeada de abogados, herederos y corporaciones. Los derechos del libro original de Baum ya estaban en dominio público en Estados Unidos, lo que técnicamente le permitía reinterpretar esa historia. Sin embargo, los elementos creados por la película de 1939 seguían siendo propiedad de MGM, lo que complicaba mucho las cosas. Por ejemplo, en los libros de Baum, la bruja del oeste ya está descrita como terriblemente fea, con una sola vista y la piel de un tono verdoso, pero el detalle del color nunca se precisaba tanto como en la película. Maguire jugó con esa ambigüedad. Nunca especificó un verde MGM ni usó ninguna descripción o elemento visual directamente tomado del film. De esta forma, Maguire tuvo que construir su propio Oz desde cero, cambiando nombres, lugares y descripciones para no infringir derechos. Si se acercaba demasiado al film, lo demandaban. Si se alejaba demasiado, perdía la conexión con el mito. Con ese desafío en mente, concluyó una versión adulta, retorcida y profundamente triste del cuento original. El libro invertía todos los valores del clásico y en el proceso traía de vuelta el espíritu de su creador original. Vaya bigotazo de actor porno de aquellos tiempos. L. Frank Baum, así como también sus contradicciones. El autor envió el manuscrito a varias editoriales. Casi todas lo rechazaron por considerarlo demasiado oscuro o imposible de vender. Finalmente, Reagan Books aceptó publicarlo, convencida de que la novela podía atraer a un público adulto que había crecido con el film y quería algo más. Cuando Wicked llegó a las librerías, fue un fenómeno inesperado. Aún así, todos coincidían en algo. Oz ya no era el mismo. Había vuelto a la vida, y como cada vez que Oz vuelve, algo oscuro parecía volver con él. Como siempre ocurre con Oz, apenas comenzó a brillar, alguien intentó apropiarse de su luz, como si el universo de Baum fuera una perla natural que no debía tocarse, porque cada vez que el humano lo hacía, algo oscuro se liberaba. El libro de Gregory Maguire ya había revivido aquel mundo con una mirada más adulta, pero su éxito despertó algo que dormía desde hacía décadas, el deseo de volver a cantar en Oz. En 1998, el compositor Stephen Schwartz, ya Tiene un aire al Jeffrey, ¿no? famoso por Godspell, Pippin y las canciones del Príncipe de Egipto, encontró la novela Wicked por casualidad mientras viajaba a Hawái. La leyó de un tirón y cuando cerró el libro, supo que acababa de descubrir su próxima obsesión. Schwartz vio en Wicked una oportunidad única, una historia sobre poder, moralidad y amistad en medio de un mundo corrupto. El problema era que no tenía los derechos y Maguire no estaba dispuesto a cederlos fácilmente. Había pasado años luchando por mantener su novela lejos de las grandes corporaciones y no quería que Oz volviera a ser un producto más del sistema que había arruinado a Judy Garland medio siglo antes. Schwartz insistió durante meses, le escribió y le explicó que su visión era diferente, que no quería suavizar la historia, sino honrar su oscuridad. Finalmente Maguire aceptó, pero lo hizo con una advertencia: ten mucho cuidado, nadie vuelve a Oz sin consecuencias. Con los derechos en mano, Schwartz se asoció con Winnie Holzman, guionista de la serie My So-Called Life, para adaptar la historia en formato teatral. Juntos, con el apoyo del productor Mark Platt, comenzaron un proyecto que duraría 5 años. Canciones, reescrituras, ensayos, discusiones y colapsos. El espectáculo crecía como una criatura imposible de domar, demasiado caro, ambicioso e inestable. Las primeras pruebas en San Francisco fueron un caos técnico. Las plataformas se trababan, los efectos de vuelo fallaban y la pintura verde de la protagonista generaba reacciones alérgicas en algunas intérpretes. Nada parecía fluir fácilmente. Alguien en la producción dijo en tono de broma: es como si Oz se resistiera a ser contado otra vez. Y de alguna manera tenían razón. Aún así, Schwartz siguió adelante. Estaba convencido de que si lograba que el público entendiera y amara a la bruja, Wicked podría cambiar la oscuridad de Oz para siempre. Y lo logró. Llegados a 2003, el telón se levantó en el Teatro Gershwin. Idina Menzel y Kristin Chenoweth salieron al escenario como Elphaba y Glinda, y el mundo volvió a rendirse ante Oz. Solo que esta vez el cuento no terminaba con una casa cayendo del cielo, sino con una mujer que aprendía a volar. Pero como siempre, en el universo de Oz, volar tiene un precio. Wicked no tardó en convertirse. ¿Alguien ha visto la película de Wicked? ¿Está buena, güey? En un objeto de deseo para Hollywood. Estamos a principios del nuevo milenio y los ejecutivos van a la casa de viejos mitos para revivir. Las ideas de Maguire se habían convertido en un éxito inesperado y todos querían hacerse con aquella interpretación de los hechos. En medio de ese revuelo, una de las estrellas más poderosas del momento decidió imponerse: Demi Moore. Luego de éxitos como Ghost y Propuesta Indecente, quería dar un salto mayor y producir su propia gran película. Qué guapa era Demi Moore, ¿eh? Junto a su socia Suzanne Todd y la guionista Linda Wolverton, comenzaron a planear una adaptación cinematográfica de Wicked sin el respaldo de ningún gran estudio. Sí, pero son 2 y son largas.
Pero están chidas. Estudio. Una jugada arriesgada para la productora independiente que acababan de crear, Moving Pictures. Yo vi la primera, está palomera. Pero esa independencia fue precisamente lo que encantó a Maguire. Moore y Todd querían hacer una película dramática y oscura, sin canciones. Todo lo que el autor necesitaba para dormir en paz. Una vez más, no quería caer en el juego de ejecutivos que destruían todo lo que tocaba. Aceptó vender los derechos de inmediato, encantado con la idea de ver la verdadera cara de Oz en la pantalla grande. Quizás no sabía o prefirió no saber lo que significaba abrir esa puerta una vez más. Porque aunque Moore parecía segura de su visión, en Hollywood todavía quedaban supersticiosos, veteranos que habían visto demasiado, productores que hablaban en voz baja de la maldición de Oz, de los accidentes, de los destinos trágicos que persiguieron a quienes se atrevieron a filmar ese mundo una vez. Algunos incluso juraban que el proyecto de Wicked estaba condenado desde el contrato. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de Hollywood, y todo bien con los proyectos malditos, pero acá lo importante es el dinero. Y si todo salía bien, el proyecto prometía ser la próxima mina de oro. Durante meses, el trío Está buena si te gustan los musicales. Okay. Y Wolverton trabajó en silencio, intentando construir algo que conservaba la esencia de la historia. Pero en un lugar como Los Ángeles, los secretos duran poco. El rumor de que alguien estaba intentando revivir Oz empezó a circular entre agentes y ejecutivos, y tarde o temprano llegó a los oídos del estudio que más poder tenía para hacerlo realidad, Universal Pictures. El jefe de su división cinematográfica, Joseph M. Singer, pidió leer el material. Quedó fascinado, veía potencial, escala, marketing y un título con peso histórico. Singer se reunió personalmente con Moore y Todd. Les propuso un trato simple. Universal compraría los derechos de adaptación a su productora, Moving Pictures, por $1 millón, garantizando que ellas continuaran vinculadas como productoras ejecutivas. De esa forma, el proyecto dejaba de ser una apuesta independiente y pasaba a ser propiedad de un gigante. El equipo liderado por Moore aceptó y en cuestión de semanas, Wicked cambió de escala. Maguire ya no podía hacer nada para evitarlo. De un sueño personal pasó a ser una superproducción en desarrollo dentro de los estudios Universal. Wolverton fue contratada oficialmente para escribir el guión. Esta mujer tiene los dientes gigantes, ¿no? Y el estudio comenzó a buscar un director capaz de igualar la magnitud de la idea, sabiendo que iba a tener el mayor desafío por delante: ponerse frente al clásico de 1939. Después de cerrar un trato con Universal, todo parecía encaminado, con un estudio detrás, un guión en desarrollo y Demi Moore velando por los intereses de la obra. Wicked tenía el potencial para convertirse en la nueva gran superproducción del siglo XXI, pero en Hollywood los proyectos con demasiada promesa suelen ser los primeros en desmoronarse. La búsqueda de un director se volvió una pesadilla. El primer nombre en la lista fue el de Robert Zemeckis, el creador de Volver al Futuro y Forrest Gump. Zemeckis, aunque entusiasmado por la idea de explorar un Oz digital y espectacular, no lograba encontrar el tono. Quería un relato épico con tecnología de punta, pero el guión de Wolverton era más introspectivo, político y sombrío. Zemeckis abandonó el proyecto poco después y con él se fumó el primer intento serio de filmar Wicked. Durante los años siguientes el proyecto se convirtió en lo que la industria llaman Development Hell, un limbo donde los guiones se reescriben, los directores cambian y los estudios fingen que todo sigue vivo. Hubo intentos de resucitar la película en 2009, 2012 y 2017, cada uno con nuevos guionistas, productores y candidatos a dirigir. Entre los nombres que circularon estuvieron Ryan Murphy, J.J. Abrams, James Mangold y Stephen Daldry. Hubieran dejado que le hiciera J.J. Abrams, güey, iba a ser un cagadero. Quien llegó a estar oficialmente contratado durante varios años. Todos se fueron por la misma razón. Wicked era un proyecto imposible de adaptar sin perder algo esencial. Era demasiado oscuro y costoso para funcionar. Mientras los ejecutivos discutían presupuestos y versiones, el tiempo seguía pasando. Las décadas se acumulaban e inclusive el trío de Moving Pictures comenzó a hundirse poco a poco. Las notas de los ejecutivos exigían reescrituras, suavizar el tono, añadir magia y eliminar la crítica política del libro. En definitiva, necesitaban deshacerse de la visión de Moore, Todd y Wolverton, y lo lograron. Demi Moore fue la primera en soltar el proyecto. Su productora, Moving Pictures, nunca logró despegar y su carrera entró en una etapa errática. De estrella absoluta pasó a ser el blanco de la prensa, más recordada por su vida personal que por sus películas. Por su parte, Suzanne Todd intentó mantenerse en el juego sin mucho éxito, y Linda Wolverton se cansó de los años de reescritura. Luego de tantos conflictos con directores y ejecutivos, optó por tomar un camino diferente. 20 años después, las tres habían tomado caminos distintos, pero todas compartían algo en común: habían tocado Oz, y nada volvió a ser igual. Una vez más, la maldición de Oz hacía lo suyo. Recién en 2021, luego de incontables intentos, Universal logró poner la maquinaria en marcha. El director elegido fue John M. Chu,
Conocido por Crazy Rich Asians e In the Heights. Era joven, carismático y fanático confeso del musical. Parecía el tipo ideal para terminar lo que todos los demás habían abandonado. Sin darse cuenta, el director se metió directo en la boca del lobo y finalmente revivió aquel mundo que tanto se había resistido a volver a brillar. Quienes siguen este canal saben que cuanto más ambicioso es el proyecto, más riesgo corre de que todo salga absolutamente mal. Cuando Universal anunció que Wicked iba a dividirse en 2 películas que se grabarían de manera simultánea, la decisión fue celebrada como un acto de ambición artística, pero también como una apuesta peligrosa. Después de todo, en Hollywood, cuando alguien intenta resucitar Oz, la historia tiende a salir mal. Chu estaba ansioso por comenzar, pero primero había que terminar de resolver un obstáculo que había atormentado a todos los intentos anteriores, los derechos. Desde 1939, MGM había sido dueña de buena parte de la iconografía visual del Mago de Oz, los zapatos rojos, el tono exacto del verde de Elphaba e incluso los fragmentos musicales y diálogos. Cualquier error podía costarle a Universal una demanda millonaria. La producción debió negociar durante meses con los herederos y representantes legales de MGM para definir qué elementos podían usarse y cuáles debían reinventarse. Fue un proceso meticuloso, casi obsesivo, que marcó el tono del resto del rodaje. Una lucha constante por revivir. ¿Hay alguien en silla de ruedas en la película de Wicked? Algo que legal y simbólicamente una vez más se resistía a volver. Superado ese muro, comenzó la búsqueda de las actrices. Al igual que con Garland en aquel entonces, la elección debía ser perfecta. Gran parte del peso de la historia recaía sobre la relación entre Glinda y Elphaba. Esta vez no hubo dudas. El estudio anunció que Cynthia Erivo interpretaría a Elphaba y Ariana Grande a Glinda. La noticia estalló en las redes y despertó un vendaval de opiniones, teorías y polémicas. Pero a esta altura, nada impediría que Oz reviva. La producción comenzó oficialmente en 2022, con ambos capítulos filmándose en paralelo. Era una logística monumental. 2 guiones, 2 cronogramas, 2 equipos técnicos trabajando al límite. Jon M. Chu enfrentaba un desafío que ni siquiera los grandes estudios del siglo XX se habían animado a asumir. Pero pronto, la realidad volvió a demostrar que Oz nunca se deja dominar. En 2023, la huelga de actores y guionistas paralizó Hollywood, y Wicked fue una de las primeras víctimas. El rodaje quedó suspendido durante meses. Cuando por fin se reanudaron las filmaciones, el presupuesto se había disparado, los plazos se habían reducido y las presiones del estudio eran insostenibles. Para entonces, los rumores se habían convertido en parte del espectáculo. Filtraciones de fotos, enfrentamientos y una producción que parecía perseguida por los mismos fantasmas que habían atormentado al clásico del 39, entre ellos el sufrimiento de Judy Garland. A más de 80 años del estreno del Mago de Oz, la historia volvía a repetirse. 2 mujeres jóvenes. El personaje es importante, es Nessa Rose, es la hermana de Elphaba, y la actriz también está en silla de ruedas. Ya, bueno. Talentosas y admiradas por millones, entraban al mismo mundo que había destruido a Garland. La diferencia era que, esta vez, las cámaras nunca dejaban de grabar. Durante el rodaje de Wicked, las redes sociales se convirtieron en un espectáculo paralelo. Cada aparición pública de Grande y Erivo era analizada, diseccionada y convertida en contenido. Principalmente, los fans más obsesivos empezaron a notar cambios en Ariana, su rostro más afilado, su cuerpo más delgado y su forma de hablar más pausada y distante. Algunos lo atribuían al personaje. Otros hablaban de una transformación preocupante y problemas alimenticios. La actriz interpreta a Glinda, la bruja buena, un personaje eternamente sonriente, contenido y perfecto a los ojos de todos. Según muchos, Ariana parecía haber llevado esa perfección demasiado lejos. Algunos analistas incluso compararon su comportamiento con el de artistas que practican la actuación de método, donde el actor vive como su personaje las 24 horas del día. En paralelo, se hablaba de una relación cada vez más tensa entre Ariana y Cynthia Erivo. Los tabloides hablaban de enfrentamientos, desacuerdos en el set, choques de ego y hasta competencia vocal. Nada de eso se confirmó oficialmente, pero el clima era innegable. La prensa parecía ansiosa por encontrar un nuevo dúo de mujeres a las que enfrentar, como si la maldición de Oz necesitara siempre un par de brujas en guerra. Detrás de cámara la situación iba de mal en peor. El rodaje debía concluir el 25 de julio de 2023 con la secuencia musical de One Short Day, pero todo se suspendió 2 semanas antes por la huelga del sindicato de actores. La producción se detuvo durante casi 4 meses y recién se reanudó el 24 de enero de 2024, para concluir apenas 2 días después. Ariana cambió mucho desde la muerte de Mac Miller, pero la muerte de Mac Miller fue antes, güey, ¿no? O sea, no cuadra la muerte de Mac Miller con todos los cambios que empezó a presentar la Ariana Grande. O sea, los cambios de Ariana Grande fue
durante y post Wicked. Y ahorita es que está incluso peor, güey. O sea, ahorita está literalmente chupada, güey. O sea, es un hueso. En total, La negra canta. Sí, güey. Supuestamente la tipa tiene... Ay, güey, ¿cómo se llama este padecimiento? Que supuestamente puede ver colores dependiendo la nota musical. De hecho, la Jennifer Lawrence, en una entrevista que ella está explicando eso, la Jennifer Lawrence hace el chiste de... ¡Oh! ¿Qué color viste? Y creo que sí le contesta, güey, la negra. el rodaje había durado 155 días, dejando Sinestesia, eso. Güey. tras de sí un presupuesto desbordado y un equipo exhausto. Y si eso no bastaba, el set, tan enorme que podía verse desde el aire, también pareció revelarse. Una serie de lluvias imprevistas arruinó parte del decorado, el césped artificial de Oz comenzó a pudrirse, y los técnicos tuvieron que improvisar un sistema. ¿No fue después del ataque terrorista que le hicieron en un concierto? Es que también a esta morra le han pasado muchas cosas muy... ajá. La Jenna Ortega, esa también está más chupada que hueso. De drenaje para evitar inundaciones. Qué alita de Nadie lo pollo. decía abiertamente, pero todos lo pensaban. Hasta el propio mundo que estaban intentando recrear parecía querer expulsarlos. Contra todo pronóstico, el rodaje de Wicked concluyó. Después de años de retrasos, huelgas y rumores, Universal logró terminar las dos películas, sellando el regreso definitivo de Oz al cine. Las imágenes finales se grabaron entre lágrimas, festejos y un extraño silencio que solo el equipo parecía entender. Era como si todos supieran que habían sobrevivido a algo más grande que una filmación. El 22 de noviembre de 2024 la fantasía se volvió realidad. El universo de Oz renació ante los ojos de una nueva generación. Maguire, autor de la novela original, presenció el estreno con una mezcla de emoción y alivio. A pesar de todos los años de incertidumbre, su visión de la historia se había mantenido. En sus palabras, la película representó esa mezcla de belleza, dolor y esperanza que Baum entendía mejor que nadie. En los cines, el público aplaudía y lloraba. Por un instante, parecía que la magia había vuelto a funcionar. Pero, un momento, ¿se olvidan que estamos hablando de una franquicia que ya comprobamos que está maldita? Bueno, la maquinaria publicitaria que acompañó el estreno fue tan ambiciosa como desastrosa. Y escuchen esto, porque ni el hombre de los memes más ingenioso de internet podría haber vaticinado esto. Yo creo que son de esas cosas que si uno intenta planificarlas, salen mal. Universal lanzó una campaña global que incluía ropa, cosméticos, libros y accesorios. Hasta ahí, todo venía bien. El problema llegó por las muñecas oficiales de Glinda y Elphaba fabricadas por Mattel. El lanzamiento perfecto se convirtió en un escándalo internacional. El código impreso en las cajas, que debía dirigir a los fans al sitio wickedmovie.com, Ya sé para dónde va, güey. Ya sé para dónde va ese URL, güey. Sé exactamente a dónde te lleva ese URL. redirigía por error a Wicked Pictures, una productora de cine para adultos. En pocas horas, el fallo se viralizó en redes sociales. Una de las películas más costosas del año estaba, sin querer, promocionando cierto contenido del cual no podemos hablar sin que nos desmoneticen. El daño de imagen fue inmenso. ¿Qué te digo? Buena recomendación, güey. O sea, Wicked es una muy buena productora, güey. Para lo que hacen un trabajo muy chingón. Pero... hijos de puta, güey, de verdad. Inmediato. Aunque no el único. Universal también fue criticada por su estrategia de marketing, Publicidad acusada gratis. de ocultar deliberadamente que Wicked era un musical. Durante meses, los trailers y anuncios mostraban fantasía, acción y espectáculos visuales, pero ni una sola canción. Según trascendió, los ejecutivos temían repetir el fracaso de Joker 2, otro musical de gran presupuesto que había sido destrozado por la crítica. Solo a semanas del estreno, ante la presión del público y la confusión generalizada, Universal decidió incluir breves fragmentos cantados en sus adelantos. Y como si el caos necesitara un último ingrediente, llegó el componente religioso. El grupo conservador estadounidense Un Millón de Mamás llamó a boicotear la película, asegurando que promueve la brujería e impulsa la agenda LGBTQ en las familias. Lejos de perjudicarla, el boicot funcionó como publicidad gratuita. En cuestión de días, las proyecciones de taquilla pasaron de 165 a 200 millones de dólares. El boca a boca y el entusiasmo de los fans transformaron el estreno en un fenómeno global. Cuando los números finales llegaron, nadie lo podía creer. Wicked había recaudado 756 millones de dólares en todo el mundo, superando todas las expectativas. ¿Le fue bien? La crítica elogió su ambición visual, la química entre Erivo y Grande y la fuerza emocional de su historia.
Chenoweth la definió como una obra que honra todo lo que fue Oz, y Gregory Maguire dijo que era una adaptación que entendía el alma de la novela. Y Lorna Luft, hija de Judy Garland, ofreció las palabras que cerraron un siglo de historia. Es impresionante, justo como mamá habría querido que fuera. Parecía el final feliz que Oz nunca tuvo, pero algunos todavía hablaban de una maldición. Decían que los accidentes del rodaje, las lluvias que destruyeron el set, los errores 1 millón de mamás sin nada que hacer. en la promoción y las disputas en redes eran demasiada coincidencia para una sola producción. Otros aseguraban que cada uno de esos incidentes era un recordatorio de lo que siempre fue Oz, un mundo que se alimenta de las almas que lo visitan. Después de tantas décadas, Wicked no solo había revivido un clásico, había logrado algo más difícil todavía: reconciliar al público con una historia que parecía condenada. En noviembre de 2025 llega su segunda parte, Wicked for Good, y con ella una nueva oportunidad para tentar al destino. ¿Logrará este estreno romper con la maldición? Si O sea, todavía no sale, güey. Yo pensé que ya había salido. Wicked for Good. Ah, no, sí, película 2020. Sí, güey, 2000. Pues ¿de cuándo es este video, güey? Espérate. 21 de noviembre. 20 de noviembre. Ah, un día antes. ya viste la segunda parte, déjanos tu opinión en los comentarios. Yo pensé que todavía no salía, güey. ¿Quién lo diría, güey? Pues, qué bueno, güey. Qué mal pedo. Oye, yo recordaba que estaba como más turbio, güey, todavía el mundo del Mago de Oz. O sea, está turbio, güey, quiero decir. Está de la chingada. Pero yo, según yo recordaba que había como más mierdero, güey. Pero está bien, güey, así te evitas, tanta caca, güey.